Dios te bendiga. En este día quiero compartir contigo este tema titulado El camino a la sabiduría. El camino a la sabiduría. O el primer paso para tener sabiduría. ¿Hay un primer paso para tener sabiduría? Sí, hay un primer paso para llegar a obtener sabiduría. Primeramente, la Biblia dice que nosotros debemos anhelar tener sabiduría. Nosotros no nacemos sabios. Nosotros debemos anhelar tener sabiduría. Dice la Biblia que nosotros debemos desear tener inteligencia. Debemos querer tener conocimiento. Pues la Biblia dice que la sabiduría vale más que el oro y que la inteligencia vale más que la plata y que el conocimiento es un tesoro precioso. La sabiduría entonces vale mucho más que todo el oro del mundo. La sabiduría es algo que nosotros debemos querer anhelar para saber conducirnos, para saber qué hacer. Señor, dame inteligencia, cómo actúo, qué hago. Señor, ábreme el entendimiento, dame conocimiento, dame sabiduría, Señor. Entonces hay situaciones difíciles y nosotros no sabemos qué hacer, debemos pedir a Dios sabiduría. El libro de Proverbios capítulo 1 dice que la sabiduría nos sirve para entender doctrinas, para conocer razones prudentes. Debemos recibir sabiduría para obtener juicio y equidad, para saber aplicar la justicia, para recibir consejos. La sabiduría le dará habilidad a los simples. Sin sabiduría somos simples, pero dice que la sabiduría nos dará esa sagacidad. A los jóvenes les dará cordura e inteligencia. Oirá el que es sabio y aumentará más su saber. El entendido adquirirá consejos. La sabiduría sirve para entender proverbios y para entender declaraciones, para comprender las palabras de los sabios y los dichos profundos. La sabiduría nos sirve para descifrar enigmas y descifrar misterios, para comprender metáforas y parábolas. Entonces la sabiduría nos dará esa comprensión, ese saber, pues nosotros debemos anhelar tener sabiduría. Y hay un primer paso para llegar a tener sabiduría. Hay un paso que debemos dar para llegar al camino de tener sabiduría. Y está en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría, es tener temor de Dios. Léelo, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es que tengas temor de Dios. Si tú no tienes temor de Dios, no has dado ni siquiera el primer paso para tener sabiduría. Para este camino a la sabiduría, el primer paso es tener temor de Dios. Porque cuando una persona tiene temor de Dios, es como que Dios nos da unos lentes como ilustración. Dios nos da unos lentes para entender la vida de una mejor manera. Cuando una persona tiene temor de Dios en su corazón, es como que Dios le da unos lentes y ahora mira la vida con la sabiduría de Dios. Porque la persona que tiene temor de Dios ya no roba. Una persona que tiene temor de Dios ya no hace lo malo. Una persona que tiene temor de Dios ya no hace cosas malas, porque esa reverencia que tiene a Dios hace que ya esta persona no quiera hacer lo malo, aborrezca hacer lo malo por el temor que le tiene a Dios. Y es porque ahora él ve la vida de otra manera, con otro entendimiento, con los lentes que Dios le está dando para que vea la vida. Este es el primer paso
tener temor de Dios. Es el principio, es el inicio, dice la Biblia, de la sabiduría. El principio de la sabiduría es que tengas temor de Dios. Y si tú dices, bueno, pero yo he conocido mucha gente inteligente y que no tiene temor de Dios. Y sí, existen muchas personas que tienen inteligencia y que ni siquiera creen en Dios. Pero Dios les llama a esas personas necias. La Biblia les dice a esas personas que no creen en Dios necios. Y tú dices, no, pero yo veo que los malvados prosperan y tienen casas, pero los malvados no viven conforme a una vida plena. Los malvados ni siquiera viven, los malvados solamente existen. Disfrutan sus cosas materiales, pero no viven a plenitud, solamente existen. En cambio, el hombre temeroso de Dios, si Dios le da la sabiduría para vivir de una forma plena, aunque no tenga millones, pero Dios les hace prosperar a su medida y les da esa plenitud en su vida, en las diferentes áreas de su vida. Entonces, el primer paso que uno tiene que dar para la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que yo te invito que tú en tu corazón comiences a reverenciar al Señor, tengas temor de Él, tengas esa humildad de reconocer a Dios en tu vida. El temor de Dios, dice, es apartarse del mal. Y ahí comienza el Señor a darte sabiduría, a dar, dice, habilidad a los simples, añadirá inteligencia. Dice, oiremos y aumentaremos nuestro saber. El Señor nos irá añadiendo sabiduría, nos dará un corazón entendido. El primer paso para tener sabiduría, entonces el principio de la sabiduría es tener temor del Señor. Que Dios te bendiga y espero que tú tengas temor de Dios. Y si tú lo tienes, estás caminando en la sabiduría de Dios.